Muy buenos días con todos, es un gusto poder estar frente a ustedes el día de hoy. Soy el doctor Aikachi, jefe del puesto de salud Santa Rosa y Anaque, ubicada en el departamento de Puno, distrito de Acorá, aproximadamente a 3.883 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos justamente al lado mismo del lago Titicaca. Vamos a hablar un poco de las infecciones respiratorias agudas, de las enfermedades diarreicas agudas también posteriormente. Como podemos observar en este cuadro, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas es muy alta. Incluso a pesar de los años ha ido aumentando en vez de disminuir, excepto por el 2017, que con los años adyacentes ha estado en menor cantidad. Para este año, solamente en la primera semana epidemiológica se han reportado 33.300 episodios. Se considera que este año ha sido uno de los años donde más infecciones respiratorias agudas hemos tenido. Y como nos damos también cuenta, la mayor cantidad de infecciones se producen en época de invierno, ¿no? Sobre todo más o menos en la semana 21, epidemiológicamente más o menos a fines de julio. Es una de las principales causas de muerte, sobre todo en menores de 2 años, es la principal causa de consulta, en menores de 5 años, sobre todo en invierno, en zonas altoandinas, donde hay más heladas, en la parte de Puno, sobre todo en las partes altas como Juliaca. Una de las entidades más comunes es la rinofaringitis, y al ser más común también es la más benigna. Es muy frecuente, de verdad, hemos visto una gran cantidad de estos casos entre los 6 meses y los 5 años. La mayoría de estos casos son virales, son producidos por los rinovirus. Entre un 30 y 50% de los casos que acuden al consultorio, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? El paciente viene con rinorrea, malestar general, fiebre. La fiebre no es muy elevada en estos casos, llega aproximadamente hasta 38 grados, en algunos niños puede llegar hasta 38,5. Más común es ver la rinorrea, una rinorrea hialina. En algunos casos podemos ver que está asociado a odinofagia, que el niño no quiere comer, no quiere lactar, dependiendo de la edad que tiene. Es importante aconsejar a los padres que el niño continúe alimentándose, porque si no se puede enfermar peor. O sea, puede empeorar. ¿Por qué? Porque el niño tiene la nariz tupida, va a empezar a respirar por la boca. En esos ambientes hay mucho frío, muchas de esas casas son viviendas hacinadas, vive bastante gente, malos hábitos de limpieza, puede empeorarse. Vamos a ver las complicaciones más adelante. El promedio dura 2 a 3 días, o sea, hasta 4 días. Hay que hablar al padre que puede durar hasta una semana. Todo se puede esperar hasta una semana en estos niños. Importante educar. En estos casos es importante educar que es un proceso viral, que va a pasar por sí mismo, que incluso en las propagandas, en la televisión, te dicen para el alivio sintomático. ¿Por qué? Porque si el padre no entiende esto, va a querer comprarle antibióticos en una farmacia y vamos a terminar haciendo resistencia o empeorando, porque los antibióticos también tienen efectos adversos. No hay que olvidar eso. Ahora, la siguiente entidad que también es común son las faringomigdalitis. Es importante diferenciar entre una causa viral o una causa bacteriana. La sintomatología en ambos casos suele ser muy parecida, es muy difícil de diferenciar clínicamente, pero hay algunos datos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la fiebre. Las causas bacterianas son fiebres muy elevadas, pasan los 39 grados centígrados, o sea, hay que tener cuidado porque el niño puede hacer convulsiones febriles, sobre todo si es menor de 4 años. Presenta cefalea, presenta malestar general. El malestar general más es para causas virales. Hay que revisar garganta, hay que ver si hay placas, si está supurada, para que nos ayude con la clínica a ver si el paciente necesita o no antibióticos, ¿no? Hay que ver también qué antibióticos tenemos en nuestro puesto de salud. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la amoxicilina, es un antibiótico de base muy bueno que nos ha ayudado a tratar muchos casos, incluso neumonías leves. Hay que ver la historia clínica del paciente, cuánto tiempo ha estado enfermo, cómo ha empezado, si ha empezado con rinorrea, si ha empezado de frente con una odinofagia, si ha empezado con tos, la forma del contagio. Hay que ver si hay familiares que están enfermos, cuál es la edad del paciente,
Si son menores de 2 años, menores de 6 meses, pueden ser más de causas virales. Mayores de 4 o 5 años ya llegan a ser causas bacterianas. Una complicación de todas estas pueden ser las otitis. Las otitis son infecciones del oído medio, una otitis medio aguda. Hay que saber diferenciar las cosas virales, sobre todo ver la historia. Si el paciente viene con una rinofaringitis, probablemente la otitis sea viral, ¿no? Del rinovirus mismo. Si ha tenido una faringomidalitis, probablemente sea bacteriana. Puede ser por el Streptococcus pneumoniae, bueno, no somos confundir escribir ahí, el Haemophilus influenzae u otros. En este caso es importante la otoscopía. Por eso es importante saber si donde estamos yendo hay o no hay otoscopio. Si no hay, debería ser bueno que podamos llevarlo nosotros para poder ver si es una otitis que está supurada, si vemos que ya está perforada y otras características más. También es importante, sobre todo para el tratamiento, ver si la otitis es bilateral, si es en ambos oídos y si es en menor de 6 meses. Porque en esos casos se nos va a complicar. Entonces es mejor darle un tratamiento antibiótico de primera base. Como son niños, mayormente se les da la amoxicilina, dosis de 80 miligramos kilogramo peso. En el síndrome obstructivo bronquial vamos a hablar un poco también de las sobas, que es común mayormente en los climas húmedos, en Lima. En niños, estos niños empiezan a presentar sibilantes, ¿no? Sibilantes. Entonces escuchas como silba. Hay que aprender a diagnosticar en ellos los signos de alarma. ¿Cuándo es que el niño se te va a complicar? Cuando tiene cianosis, cuando está taquipneico, cuando está haciendo tirajes. En esos casos, como habíamos hablado, y sobre todo ustedes van a ir a lugares alejados, un 1-1, 1-2 son centros de referencia. Estabilizar al paciente, ponerle oxígeno, tenemos salbutamol, vamos a darle su dosis cada 20 minutos de salbutamol. Hay que ver si tenemos bromuro o dipatropio para aumentar la fuerza del salbutamol y poder resolver este caso para que el paciente llegue a un centro, digamos, de referencia. En nuestro caso, nuestro centro de referencia está media hora nada más, así que normalmente con normalidad podemos hacer una referencia. Hay otros lugares donde está 2-3 horas, entonces es importante tener en nuestro puesto de trabajo, o cuando ustedes vayan, oxígeno para ayudar a estos pacientes a que lleguen, ¿no? Otra de las digamos, entidades que se presentan, sobre todo en menores de 2 años, y su primer episodio de sibilancia son las bronquiolitis. Son producidos por virus y por lo cual tenemos que preguntar si ha tenido gripe, ¿no? Resfriado común, que es algo común en estos niños. Igualmente, dar soporte y verlo. Otra de las entidades, vamos a hablar un poco de esto, ya hablarán posteriormente, son las neumonías. Las neumonías, como sabemos, son una de las principales causas de muerte en los niños menores de 5 años, son muy fuertes. Pero ¿qué nos va a ayudar a diferenciar una neumonía de otro proceso que vamos a tener en los pacientes? Es la taquipnea. El paciente respira rápido, no está taquipneico. Los tirajes y los crépitos en base pulmonar. Eso nos va a ayudar a poder diagnosticar la neumonía de otros pacientes. También vamos a tomar la temperatura, hay que poner la historia clínica y demás. Igualmente, apenas diagnostiquemos, referirlo, ver en qué estado está, darle soporte oxigenatorio, darle antibióticos que tenemos. He tratado niños con neumonía leve, con amoxicilina han respondido realmente muy bien, porque en estos lugares mayormente no toman, digamos, antibióticos así como se ve en Lima, cada 5 días ya están con un antibiótico nuevo. Y han respondido muy bien y ha sido muy bueno, entonces hay que tener en consideración eso. Vamos a hablar ahora de las enfermedades diarreicas agudas, que es otra entidad frecuente en los niños. Es por lo que vienen, o sea, cuando algún día les toque hacer su SERUM, su servicio urbano marginal, van a ver o gripes o diarreas, es lo más común que van a ver. Como vemos, son muy prevalentes, cada año se mantienen, y lo interesante es que es lo contrario de las infecciones respiratorias agudas, más te da en verano y primavera. O sea, verano y primavera van a estar lidiando con las diarreas y en invierno van a estar lidiando con los mocos. Esa va a ser la mayor parte del trabajo. Mayormente mayores de 5 años. ¿Por qué?
porque son los más descuidados. Lamentablemente se descuida mucho a los niños. Menores de 1 año van a estar lactando, van a estar vigilando que se está alimentando bien, los controles son más seguidos en la posta, por lo que va a estar más cuidado. De 1 a 4 años, los controles, las vacunas, demás, el niño todavía está siendo vigilado. 5 años lo dejan a su merced. He visto niños de 5 años que se van a inicial, justo queda al lado de la posta, y los veo pues caminar, irse solitos, o sea, 5 años, niñitos se pueden perder y es algo normal en estas zonas. Entonces, por eso es que es más común. Ahora, ¿cuándo es más peligroso? Cuando son menores de 1 año. ¿Por qué? Porque se deshidratan más rápidamente. El niño, mientras más pequeño sea, más agua es. Y sabemos que las enfermedades diarreicas agudas, el mayor problema es la deshidratación. Entonces hay que aprender a enseñarle a la mamá cómo hidratarlo. Menor de 1 año, lactancia, señora, dele, a pesar que el niño no quiera, dele y dele. Hay muchas señoras que de verdad se atajan darle al niño. Piensan que le va a hacer daño, piensan que le va a hacer mal. Y por otras cuestiones socioculturales hemos visto que no les dan de lactar lo adecuado. Además que hay una desnutrición en muchos de estos niños. Vamos a hablar en este caso solo de la EDA, la enfermedad diarreica aguda. La disentería, el cólera, la diarrea persistente, no sé mucho. La disentería, acuérdense de posiciones con sangre, importante. Si ves con sangre, disentería, es lo más probable, lo más común. Refiérelo, no te hagas problemas, ponle sus vías. Si es un caso probable de cólera, ponle todas las vías posibles, hidrátalo todo lo que puedas. Ya somos más resistentes al cólera, por eso ya no nos da. Ya hemos hecho ese factor que se ha ido heredando de nuestros padres. Y también la diarrea persistente, ¿no? La diarrea que es mayor de 14 días, y hay que ver qué es lo que está agravando el caso de estos niños. Me acuerdo durante el internado que había un niño que fue hospitalizado por diarrea persistente. Tenía 20 días de deposiciones líquidas, o sea, a pesar de tratamiento y demás, deposiciones líquidas. Vino con la madre, ni a los 2 días, habrá sido que pasó una noche y se le quitaron las deposiciones líquidas. Ahondando en la historia clínica, descubrimos que el niño vivía en una serrería, de madera y todas esas cosas, y comía toda la madera y eso que bota. Entonces hay que siempre ver la historia clínica, qué es lo que está pasando, por qué es que el niño no mejora, si es un factor en la casa, si es un factor del mismo niño, tiene alguna otra enfermedad de fondo y demás. Recordamos en EDA, lo más importante es la hidratación. Con hidratación prácticamente estamos salvando la vida. Bueno, disculpen, no se nota mucho. La enfermedad diarreica aguda son 3 o más deposiciones líquidas o semilíquidas en 24 horas, en un día. Hay que ver los factores que predisponen a esto, la desnutrición, el hacinamiento en la casa, que el niño no haya tenido sus controles, todos esos factores sumados van a hacer que el niño pueda presentar las deposiciones líquidas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuán deshidratado está? Porque habíamos hablado, la deshidratación es lo principal en este caso. Hay que hidratar al niño. Si es una deshidratación leve, pues el niño va a estar despierto, va a estar alerta, va a estar incluso llorando, se le va a ver las lágrimas, las mucosas van a estar húmedas, va a estar lactando tranquilo. Entonces la hidratación de casos de hidratación oral, menos de 6 meses, solo lactancia materna, y después ya se les puede dar con sales de rehidratación oral que se están en los puestos, y se puede comprar algunos otros líquidos de rehidratación oral, el Frutipet, el Frutiflex, el Electrooral, son muy buenos. Hay que enseñarle a los padres que no les den el Gatorade, el Sporade, bebidas azucaradas que los pueden empeorar, porque el mecanismo de deshidratación es distinto que el de hacer ejercicios. En el caso de una deshidratación moderada, más que nada el niño va a estar inquieto, va a estar irritable, los ojos van a estar más o menos hundidos, las mucosas secas, el pliegue cutáneo debe desaparecer lentamente. Hay que ver, para ver la perfusión,
No, el llenado capilar, para ver el llenado capilar, en la planta de los pies de los niños, en la planta de los pies o en la palma de las manos. Si se hacen las uñas como usualmente hacemos, no se va a tener un resultado adecuado, ¿no? Entonces, en los niños, planta de los pies. Vemos si demora más de 3 a 5 segundos. En casos graves demora mucho, van a tener un pliegue, digamos, positivo, el signo del pliegue positivo. Va a estar inconsciente, va a estar, digamos, no se levanta, los ojos van a estar muy hundidos y va a llorar sin lágrimas. O sea, si se pone a llorar, porque mayormente están prácticamente tirados más para el otro lado, y ahí la hidratación con vía, todo lo que se pueda. También es importante recalcar qué hacer, o sea, qué hacer si no le puedes poner una vía. Porque ha pasado también en nuestra microred un niño de 10 meses que ha estado con deshidratación, llegó al es 1-4, nuestro centro de referencia, no pudieron poner una vía hasta que lo refirieron al hospital, pasó otro, falleció lamentablemente. Si no se le puede poner una vía periférica, hay que hacerle una vía intraósea, ¿no? Agarramos la aguja más gruesa que tengamos, la más gruesa que tengamos, porque al fin y al cabo en todos los puestos es distinto. El ideal es 1/14, y con eso una intraósea. El método, ya se debería hacer un taller después, hablamos en otra ocasión, o hacerle una canalización yugular. Sí, si no me equivoco es venosa yugular. Son métodos más agresivos, pero son necesarios para salvarle la vida al niño. Es lo único que podría salvar la vida en esos casos, porque cuando están deshidratados es muy difícil de canalizarlos. He visto personal con mucha experiencia no lograr hacerlo. Bueno, eso es los temas que hemos hablado. Algunas recomendaciones. Son dos en principal. Vacunen a los niños. O sea, promocionan. Por eso los puestos 1-1, 1-2 son preventivo promocionales. Promocionar la salud, vacunarlos para prevenir enfermedades, ¿no? Eso es lo ideal. Ir a los colegios, ir a las casas, a veces es muy difícil hacerlo, es muy difícil que el papá te acepte el tratamiento, tienen otras ideas, tú tienes que meterte en la mente de ellos, ¿no? Si sabes que el paciente cree en otras cosas, meterte y hacerle entender que tú también, digamos. Por ejemplo, yo he atendido varios casos de cariciri, que es el sacacebos que hablan por acá por el puno, y la gente ha empezado a creer. Les leo la orina y la gente me trae su orina para que las lea. Pues no es que las lea en sí, ¿no? Sino que analizo al paciente y demás, y en base a eso se hace les reviso y se puede hacer un diagnóstico. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, entender al paciente, no tratarlo de ignorante, no tratarlo de alguien que no sabe, que es un loco. Hay que enseñarles a lavarse las manos, a los niños, a los padres, porque es la primera vía de contaminación para EDAs y también para infecciones respiratorias agudas. Es lo principal. En toda casa hay que verificar que haya un buen lugar para lavarse las manos, enseñarle a los niños, en los colegios, en la inicial, en la secundaria, lavarse las manos a todo momento. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, háganla llegar a Jonathan, él me lo puede comunicar, podemos conversar. Si hay alguna otra cosa que quieran conversar, lo podemos conversar con mucho gusto. Lo principal, acuérdense siempre, rinofaringitis, no dar antibióticos, por favor. Hay que evitar la resistencia a antibióticos, las faringoamigdalitis. Hay que tener cuidado con esos niños, revisarlos. Bueno, en personal los reviso a las 24 horas, a los 3 días y a los 7 días, ¿no? Dependiendo del grado de enfermedad de los niños. Si los veo muy mal, entonces ya más seguido, no cada día prácticamente, ir a su casa si no viene a la posta. Sobre todo también llegan casos de neumonías leves, hay que tenerlos vigilando. En enfermedades diarreicas agudas, igual 1, 3 y 7, que venga al día siguiente, ver si ha mejorado. Entonces le tocaría a los 3 días, o sea, al día siguiente, luego a las 72 horas y luego a los 7 días, a ver cómo está mejorando hasta que el niño salga. Niños son muy fáciles de descompensar, ¿no? Eso es todo. Bueno, gracias totales.